Diagnóstico y manejo del shock. Bueno, entonces en esta charla vamos a abordar los diferentes tipos de shock. Vamos a tener taller de sepsis, solo el manejo de sepsis. Pero en este capítulo vamos a abordar el shock en general, ¿ya? Y mucho de lo que nos ha hablado el doctor García vamos a utilizarlo, vamos a aplicarlo. Entonces, los objetivos de este capítulo es identificar las principales categorías del choque, analizar las metas de reanimación en el choque, hasta cuánto tengo que llevar los objetivos, resumir los principios del manejo del choque, describir los efectos de los agentes vasopresores e inotrópicos, analizar el diagnóstico diferencial y el tratamiento de la oligolia. Entonces, empezamos con este primer caso. A ver, por favor, leamos en voz alta el primer caso. Hombre intoxicado a la edad con hematosa y con problemas familiares. Temperatura 39 grados. Esta cardíaca 140 latidos por minuto. Esta respiratoria 26 presión arterial 109 Muy bien, usted misma, esa presión arterial, solo la presión arterial, ¿es normal, sí o no? Sí, aparentemente es una presión arterial normal, ¿verdad? Ahora, con el caso clínico que nos ha leído, ¿no? Podemos decir que este paciente tiene choque. Levante la mano los que dicen sí. Los que dicen que el paciente está con shock o choque. Levante la mano. Muy bien, entonces la mayoría dice que el paciente no tiene choque. Entonces, ¿qué es? ¿No? Vamos a ver, ¿qué es el shock? Es un síndrome de deterioro de la oxigenación y perfusión tisular. Ambos. Es un problema del aporte, del consumo de oxígeno, ¿no? Oxigenación y de la perfusión tisular. ¿Qué es la perfusión tisular? Perfundir. ¿Qué es perfundir? Irrigar. Es cuando llega la sangre, ¿no?, a la microvasculatura de los tejidos. ¿Listo? Tenemos un sistema circulatorio. En un estado de choque hay un problema de la irrigación de la microvasculatura. No llega bien la sangre a los tejidos. Hay un problema de perfusión y hay un problema también de oxigenación. Entonces, eso es el choque. Entonces, en el choque no necesariamente tenemos que tener una presión arterial baja. Puede estar una presión arterial normal por un mecanismo compensatorio, porque tu cuerpo empieza a hacer una taquicardia, porque empieza a liberar catecolaminas, entonces tu presión arterial, ¿no?, está normal. Como también pacientes con insuficiencia respiratoria, ¿no han visto que están así? Y la saturación está en 93%. Y eso no quiere decir que el paciente no necesite oxígeno o no necesite soporte ventilatorio. Igual es en el shock. Entonces no se olviden, es un problema de oxigenación y perfusión tisular. Los mecanismos: disminución absoluta y relativa del aporte de oxígeno, ¿ya? O sea, por un problema de aporte de oxígeno, ¿ya?, hay una perfusión tisular ineficaz, o también hay un uso ineficaz del aporte de oxígeno. O sea, el paciente le está dando el oxígeno al FiO2 del 100%, pero como hay una disfunción, no utiliza adecuadamente el oxígeno, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen, por ejemplo, muerte cerebral, tú le tomas una saturación del globo yugular y tiene una saturación altísima, ¿no? ¿Por qué? Porque no utiliza el oxígeno. Lo irrigas, pero no lo utiliza. Igualmente en el shock hay una disfunción de la utilización del oxígeno. Entonces hay un desbalance entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. Hay una alteración en ese balance, ¿no?, que el doctor Murcia también nos ha explicado. Entonces, en este caso, 54 años,
pierna inflamada, eritematosa, con drenaje purulento y los signos que vemos acá. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos y de laboratorio que sugieren la presencia de choque? Empecemos solamente con los casos clínicos. A ver, usted mismo, doctor, ¿cuáles son los hallazgos clínicos que le parece que puede ser un choque? La diuresis, ¿no? La diuresis, ¿no? Es un signo de que hay una pobre perfusión renal. Otro, fuerte, la frecuencia cardíaca, ¿cuánto tenemos? 140 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria, 26. Y la temperatura. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué hallazgos de laboratorio nos pueden ayudar para ver si es que hay una presencia de choque? El lactato, ¿ya? ¿Qué más me puede ayudar? El AGA y electrolitos, puede haber una acidosis metabólica, ¿no? Nos puede ayudar también la saturación venosa central. Entonces, manifestaciones de choque, como hay una hipoperfusión en general del cuerpo, vamos a ver signos, ¿no? De que hay unos órganos, diana, que están alterados. Entonces, a nivel central, vamos a ver una alteración en el estado mental. El paciente está confuso o puede estar agitado, ¿no? Hay una oliguria, por eso paciente con shock, cualquier tipo de shock, es igual a sonda vesical. Tiene que estar con su sonda vesical. El paciente está hipotenso, pero ustedes ya saben que no necesariamente, ¿no? Podemos ver también la piel. La piel de un paciente chocado, ¿cómo está? Puede estar fría, pero también puede estar caliente, ¿no? Puede estar fría o puede estar caliente, el pulso es filiforme, puede haber una diaforesis, ¿no? Y también puede haber esta piel moteada, ¿no? El llenado capilar, ¿cómo está? Bajo, ¿no? Las uñas como que no te ayudan mucho, ¿no? La perfusión a nivel de la palma de la mano, ¿no? Eso te va a ayudar con un llenado capilar prolongado. Y entre los hallazgos de laboratorio, un lactato mayor de 2. Aumenta de pruebas de la función hepática, ¿no? ¿Qué tenemos aumentado? Las transaminasas, las bilirrubinas, ¿no? Y también el perfil de coagulación. Las plaquetas también son muy sensibles para la sepsis, ¿no? Hay trombocitopenia. La creatinina la encontramos elevada, la urea también. Y vemos que hay un aumento de la saturación de oxígeno venoso mixta, y que ya se ha visto que tiene mucha correlación con la saturación, tanto la mixta, pulmonar, capilar pulmonar, con la saturación venosa central. O sea, nos ayuda para el monitoreo. Entonces, en este paciente, ¿no? La saturación es del 90% con máscara de no reinhalación. La piel está tibia y seca. Lactato en 4.2, leucocitos en 22.000. ¿Qué tipo de choque puede tener este paciente? A ver, doctor, ¿qué le parece? ¿Qué choque puede tener? ¿Cuáles son los 4 tipos de choque que conocemos? Hipovolémico, distributivo, cardiogénico, obstructivo. De los 4, ¿cuál puede tener, doctor? Distributivo, ¿no? Un choque de tipo distributivo, y dentro del distributivo parece un séptico porque hay un foco, ¿no? Que hemos dicho que tiene problemas a nivel de infección a nivel de tejidos blandos, entonces parece que es un séptico. Entonces, dentro de la clasificación del shock, el cardiogénico, ¿no? ¿Por qué tenemos que identificar el tipo de shock? ¿Ya? Porque es importante el manejo. ¿Listo?
¿Cuánto es, por ejemplo, la fluidoterapia de un paciente con un shock séptico? ¿Cuánto debería dar inicialmente un paciente con un shock séptico? 30 mililitros por kilo durante las primeras 3 horas, ¿no? Pero si es un shock cardiogénico, ¿le puedo dar esa cantidad? No. Como el doctor ha explicado, ¿no? Los bolos, dice, en un shock puede ser de 250 a 500 mililitros, pero en un shock cardiogénico, shock obstructivo, tengo que tener mucho cuidado con el volumen porque puedes causar una falla cardíaca, puedes causar un mayor problema en el paciente. Entonces, podrías utilizar unos bolos pequeños, ¿no? De 50 a 100 mililitros, ¿no? Que hay que hacer un monitoreo exhaustivo. Entonces, si es cardiogénico, puede ser miopático, ¿no? Una cardiomiopatía, puede ser pacientes con infarto. El infarto anterior puede llevarte a un shock cardiogénico, ¿no? ¿Cómo detecto un infarto anterior? ¿Qué es lo primero que hago para un infarto anterior? A ver, señorita, usted que está bien alto. ¿Cuánto es el infarto anterior? ¿Cómo lo veo? Un infarto, ¿cómo lo diagnostico? En el electrocardiograma, ¿no? Paciente que viene con la clínica, dolor torácico, pacientes tipo tenso, ¿no? Entonces, con un EKG rápidamente. Entonces, algoritmo de infarto, ¿no? Entonces, de tipo miopático. Mecánico, pero eso ya sería de tipo obstructivo. Válvulas, ¿no? Problemas estructurales a nivel de válvulas, pacientes que tienen un soplo, por eso auscultamos, examinamos, vemos si hay un soplo, si hay historia de valvulopatía. Y de tipo arrítmico, ¿no? ¿Cuál es la arritmia más frecuente? La fibrilación auricular. Entonces, hacemos algoritmo de arritmias, ¿no? Arritmia, taquiarritmia estable, taquiarritmia inestable, ¿no? Y si tienes una taquiarritmia inestable, cardioversión, ¿no? Entonces, y así puedes manejar tu tipo de shock. Por eso es importante el diagnóstico. Y si es hipovolémico, puede ser hemorrágico o no hemorrágico. Accidente de tránsito, paciente que te lo trae, ¿no? Está confuso, el paciente está pálido, ¿no? Pero él todavía puede conversar, pero está confundido, pero viene con un abdomen que está un poco distendido. Pulmones están limpios, pasan en ambos campos, pero el abdomen está un poco distendido y parece doloroso, ¿no? ¿Qué hay que hacer con ese paciente? Hay que hacer un ecofaz y lo más probable es que el paciente que shock hipovolémico, ¿no? Necesita una cirugía de emergencia. Una cirugía de emergencia. Entonces, clasificamos de esta manera: hemorrágico o no hemorrágico. A ver, tipos de shock que no sean hemorrágicos. Deshidratación en los pediatras, ¿no? Pacientes con diarreas excesivas, generalmente en los niños, pero en los adultos, los grandes quemados, ¿listo? Los grandes quemados hay que darle bastante fluidoterapia. Y pacientes con pancreatitis aguda severa, también. Pacientes con obstrucción intestinal, también, ¿no? Hay pérdidas en el tercer espacio. Y de tipo distributivo, pacientes con sepsis, ¿no? Pacientes con sepsis ya van a tener su charla de sepsis, ¿no? Insuficiencia suprarrenal, pacientes que tienen astenia, que tienen cansancio, ¿no? Y responden a los corticoides. Vamos a ver que también pacientes con sepsis severa, ¿no? Con shock séptico, utilizamos también corticoides. Los de tipo neurogénico. ¿Cómo sé que es un paciente con un shock neurogénico? Antecedente de trauma o lesión, ¿no? A nivel cervical o parte superior de lesiones de vértebras torácicas, ¿no? Y otros pacientes se caracterizan porque tienen asociado a la hipotensión, tienen una bradicardia o taquicardia. ¿Cómo?
una bradicardia, ¿no? Y estos pacientes van a mejorar con fluidoterapia o van a mejorar con vasopresores. Con vasopresores, porque su problema, ¿no?, es una vasodilatación, no es una pérdida de líquidos, ¿no? Pero sí es importante, no se olviden, que todo paciente con shock, ¿no?, sí van a necesitar una fluidoterapia inicial, ¿no? Van a necesitar una fluidoterapia inicial. Pero si tú vas a hacer el diagnóstico de en qué tipo de shock vas a estar, entonces puedes manejar la terapia vasopresora o la terapia hipoclorita. Y el famoso shock anafiláctico. Se escuchó que se llama, escuché la noticia, ¿no? Señora que estuvo en el cono norte, en Arequipa, se hace colocar penicilina y queda desmayada, ¿no? Llegan los bomberos y la encuentran ya fallecida. Shock anafiláctico. A ver, terapia inmediata. ¿Qué hacemos con un shock anafiláctico? Adrenalina. Adrenalina. ¿Cuánto? Un tercio de ampolla a media ampolla, ¿no? Y a las sugerencias dicen ya media ampolla, ¿no?, intramuscular. ¿Y qué más? Una inyección también puede ser endovenoso, porque generalmente el paciente está chocado y la absorción va a ser no buena. Si es que podemos hacerlo, pero miren, otro casito, paciente, y nos ha pasado, paciente que se fue, que se llama por la emergencia, para metamizol. Le han colocado el metamizol por un dolor abdominal, ha hecho shock anafiláctico, paciente hace hipotensión, ¿no? Hasta que vengan, hasta que hacen interconsulta cardiología, hasta que llegue el cardiólogo, no te va a dar tiempo un shock anafiláctico porque eres un cardiólogo, un intensivista, tú tienes que actuar. No se olviden, adrenalina, ¿listo? Adrenalina intramuscular, porque por el paciente con shock no es fácil encontrarle las venas, ¿ya? Sí, antes pues se utilizaba las subcutáneas, ¿no? Pero el uso intramuscular también es válido, ¿ya? Y el uso, ¿qué más? Corticoides, ¿no? Corticoides, tenemos que ponerle su hidrocortisona. Entonces ese es el manejo inicial del shock anafiláctico y luego tienes que empezarle ya infusión de vasopresores, ¿no? Y obviamente también es válido el uso inicial que se llama de fluidoterapia. Hay que estabilizar y siempre A, B, C, D, E. ¿Listo? Shock obstructivo, embolia pulmonar masiva, taponamiento de neumotoras, pericarditis constrictiva. A ver, en embolia pulmonar van a tener también su charla sobre consideraciones especiales en manejo de la embolia pulmonar. Pero aquí, ¿cómo detectamos a un paciente en líneas generales con shock obstructivo por embolia pulmonar masiva? Una ecocardiografía, ¿no? Pero el doctor está en medicina general, ¿no? En el hospital de Misa no tiene un ecocardio a la mano. Entonces, una embolia pulmonar masiva, generalmente van a estratificar su escala, ¿no? Entonces, paciente que tiene antecedentes de trombosis, ¿no?, a nivel de miembros inferiores, paciente posoperado que nos han traído, ¿no?, una cirugía de próstata, el paciente ha estado en casa, tendido en cama, viene que se llama a la emergencia totalmente chocado con una insuficiencia respiratoria y que no mejoran con el aporte de oxígeno. Tú les pones bolsa de reservorio y siguen saturando agua, ¿no? Le tomas la placa y esa placa parece normal, no es neumonía, no es congestión pulmonar, pero el paciente está con una insuficiencia respiratoria severa. Y si está asociado a una hipotensión, entonces el paciente sería candidato a un tratamiento fibrinolítico, ¿no? ¿Ya? Taponamiento cardíaco. El diagnóstico, como dicen, ya, con una ecocardiografía, pero los signos y los síntomas, ¿no? Empieza a haber incurbitación yugular, veo que los ruidos cardíacos están hipofonéticos, ¿no? Puede haber antecedentes de un trauma, ¿no? Y un ecofaz fundamental. Miren, así como están haciendo este curso del FSSS, la recomendación es también que ustedes hagan su ACLS, su ATLS, ¿no?, que hagan el uso del ecofaz, sencillo, práctico, ¿no? Y ves que se llama si hay un derrame, un taponamiento cardíaco, ¿no? Neumotoras, atención. Dicen su
manual. ¿Necesitas radiografía de tórax, sí o no, para manejar un neumotórax antensión? No. ¿Qué debo hacer frente a la sospecha de un neumotórax antensión que te están produciendo shock? ¿Dónde? Cuarto, quinto espacio intercostal. Segundo espacio intercostal. ¿Listo? ¿Cómo diagnosticamos el neumotórax antensión? Ya han visto los parámetros de ventilación mecánica, ¿no? Se eleva la presión pico, ¿no? En forma súbita, no pasan los ruidos respiratorios, ausculto. Cuando lo ventilas con el resucitador manual, está duro, ¿listo? Y lo sacas, ¿qué se llama? Del tubo endotraqueal y ¡pum! Empieza a salir aire. Vuelves a poner el respirador, el resucitador manual, ventilas, está duro. Eso es un neumotórax. Ausculta rápidamente cuál es el que está abombado, por donde no pasan los ruidos. Y no tengas miedo, ponle un catéter 18 Gauss o 16 Gauss, ¿no? Segundo espacio intercostal, aquí, ¿no? Del ángulo externo, hacia aquí, segundo espacio debajo de la clavícula, ¿no? Y vas a ver que sale el aire a presión. Eso te va a dar unos pocos minutos. ¿Para qué? Uno, para que el paciente no haga paro, y dos, para que coloques un tubo de drenaje torácico, y si no lo puedes hacer tú, llamas a otro colega para que te ayude a colocar el drenaje. Pericarditis constrictiva, bueno, hay el antecedente de que este paciente pueda tener esto, ¿no? Y también un ECOFAS te ayuda, ¿ya? La clasificación de shock entonces. ¿Cómo sabemos si es cardiogénico, pulmonar, distributivo o obstructivo? Vemos el gasto cardíaco, ¿ya? Bueno, ¿y esto cómo se valora el gasto cardíaco? Puede ser por PIC, o sea, sacas un haga arterial, un haga venoso del catéter venoso central, pero lo más exacto es el catéter de Swan-Ganz, no es de uso común, ¿no? Eso lo usamos en la UCI y a veces en pocas UCIs, pero la ecocardiografía sí te puede ayudar, que es la segunda terapia para poder sacar un gasto, ¿no? Entonces, ¿en dónde está aumentado? En el distributivo, puede estar normal o aumentado. En todos los demás están bajos. Las presiones de llenado, ¿con qué lo hacen? También con la ecocardiografía, ¿no? Entonces puede estar aumentado en el cardiogénico o en el obstructivo, en los demás está disminuido. La resistencia vascular sistémica está disminuido en el distributivo. ¿Cómo saco la resistencia vascular sistémica? Presión arterial media, ¿no? Menos la PVC por 80 entre el gasto cardíaco. Vas a necesitar gasto cardíaco. Saturación venosa central de oxígeno o saturación mixta de oxígeno, ¿no? En todas está disminuido, en el distributivo puede estar normal o aumentado. Entonces, las intervenciones para el manejo del shock. ¿Cómo manejamos la presión arterial? Líquidos, vasopresores, vasodilatadores. ¿Listo? Ahora, hacemos una terapia inicial con fluidoterapia. ¿Listo? Entonces, vemos, nosotros ahí importa mucho la clínica, importa mucho que se llama tu experiencia también. Si tú ves que este paciente tiene más un componente distributivo, séptico, ¿no? Estás pasando tu fluido, no vas a esperar por 5 o 6 horas a que recién empieces vasopresores, ¿no? Hay que empezar. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si es que el paciente lo tengo chocado así unas 4 horas, 5 horas? ¿Qué es lo que va a producir a nivel de todo el organismo? El shock. Produce una disfunción orgánica y se va a producir un punto de no retorno. O sea, a tu paciente después le vas a poner noradrenalina, adrenalina, vasopresina y al paciente lo perdiste. Hay que evitar la disfunción orgánica. Si tú manejas el shock desde un inicio, buscando una buena perfusión tisular, buena presión arterial, buena oxigenación y tratando la causa del shock, entonces puedes rescatar a tu paciente, ¿no? Gasto cardíaco,
Mejoramos la precarga con líquidos vasodilatadores, la contractilidad con agentes inmunotrópicos, la postcarga con vasopresores o vasodilatadores, el contenido de oxígeno, que ya lo ha tratado el doctor Urcia, hemoglobina con transfusión sanguínea, óptimo entre 7 y 9 gramos por decilitro, ¿no? Entonces, antes que se llama hasta 10, ¿no? Pero ahora entre 7 y 9 gramos por decilitro. Saturación de hemoglobina con oxígeno suplementario, ventilación mecánica y la demanda de oxígeno con ventilación mecánica. O sea, si tienes un paciente con shock con 10 de noradrenalina, ese paciente debe estar en ventilación mecánica, le vas a ayudar, ¿no?, a su manejo del shock. La sedación, la analgesia y los antipiréticos. Entonces, paciente que se encuentra hipotenso, taquicárdico, taquipneico, ¿no?, que está con saturación límite o máscara de no regulación con un lactato 4. ¿Qué intervenciones iniciales se requieren para tratar el choque en este paciente? Restablecer la perfusión tisular, oxigenación, tratar la causa específica, monitorizar la respuesta. Para todo, directo. Y hacer que haya un equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno. Entonces, ¿qué intervenciones van a disminuir el consumo de oxígeno en este paciente, ¿no? ¿Cómo disminuimos el consumo de oxígeno de este paciente? ¿Qué tenemos que hacer? Controlar la fiebre, ¿no? Porque la fiebre que se llama, te está llevando la curva de disociación de la hemoglobina, ¿a dónde? A la derecha, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? La frecuencia cardíaca, ¿no?, que va a mejorar la frecuencia cardíaca con el tratamiento que le estamos haciendo. La frecuencia respiratoria, hay que mejorar el trabajo respiratorio con la ventilación mecánica. ¿Y qué intervenciones van a incrementar el aporte de oxígeno? Mejorando la presión arterial con fluidoterapia, mejorando el gasto cardíaco, ¿no? Y acá lo que decía el doctor. Claro, ¿hasta cuándo le voy a dar fluidoterapia? Idealmente hasta cuando el gasto cardíaco mejore y cuando ya no va a mejorar más, ¿no? Y eso, por eso ayuda mucho el monitoreo de gasto cardíaco continuo, ¿no? O tuvo una ecocardiografía. Por eso ya que para los intensivistas y para los emergencistas el uso de ecocardiografía es muy útil, porque lamentablemente el cardiólogo no va a venir a cada rato para hacerte monitoreo y seguimiento, ¿no? Entonces es para nosotros muy útil para utilizar que se llama el monitoreo de gasto cardíaco continuo y evaluar el contenido de oxígeno, ¿no? Entonces, las intervenciones: fluidoterapia, transfusión sanguínea, suplemento de oxígeno y agentes vasoactivos. Entonces, nosotros mediante toda esta intervención lo que hacemos es tratar de darle lo necesario al organismo para que se recupere. ¿Listo? Entonces, eso es dentro de nuestro manejo. Paciente intubado y sedado, su radiografía de extremidad inferior, vemos gas en los tejidos, está chocado, todavía está taquicárdico, con una hemoglobina en 12. ¿Qué líquidos administramos? De los tres, cristaloides, siempre de primera opción, ¿no? En shock hipovolémico, ¿qué administramos? Cristaloides, ¿no? Y se ha visto que los coloides inclusive están asociados a un grado de insuficiencia renal, ¿no? Ya, entonces damos la fluidoterapia, ¿no? Corregimos la hipotensión, la perfusión y monitorizamos la oxigenación. Se administran los 4 litros de solución salina, ¿no? Paciente mejora la taquicardia, pero paciente todavía sigue hipotenso, ¿no? Mejoró la saturación. ¿Cuál es la siguiente intervención para este choque entonces? A, transfusión de sangre. B,
soluciones salinas. C, norepinefrina. D, aumento del PO2 en el ventilador. Pregunta de examen. Norepinefrina, muy bien. ¿Por qué? Porque ya se le tiene terapia, entonces van a necesitar norepinefrina. Entonces, aquí tenemos los agentes vasoactivos, ¿no? Ya se ha visto que ninguna de estas te mejora mortalidad, pero sí se sugiere que, por ejemplo, en shock escéptico, ¿no?, se utiliza la norepinefrina porque te causa menos efectos adversos como taquicardia, como arritmias, por ejemplo, con epinefrina, ¿no? O que dopamina, por ejemplo, tiene efectos diuréticos con dosis iniciales, ¿no? Entonces, por eso utilizamos norepinefrina, ¿no? La vasopresina, que te va a ayudar para bajar dosis altas. Si estás con noradrenalina, que estás en dosis altas, entonces la vasopresina te va a ayudar a bajar esas dosis. Dobutamina nunca la utilicemos si es que este paciente está hipotenso. Este tiene más un efecto inotrópico. Si tú ves que tu paciente tiene una contractilidad baja, con bajo gasto, ¿no? Entonces hay que ver los efectos vasopresores y los efectos inotrópicos de nuestro paciente. Entonces, en líneas generales, para el manejo del shock, paciente que está hipotenso, ¿no?, empezamos con bolo de líquido inicial, ¿no?, y tener cuidado si es obstructivo, si es cardiogénico, polos pequeños de volumen, determinar el tipo de shock, instituir la terapia específica, iniciar la monitorización con lactato, saturación venosa central, la diuresis, determinantes de función orgánica y ver la respuesta a los líquidos, ¿no? Como hizo el doctor, utilizar que se llama la elevación de las piernas, ¿no? Eso te va a ayudar mucho porque no le estás dando líquido, pero te ayuda a ver respuesta a fluidos. Evaluar el estado de volumen, ver si es que es hipovolémico, ¿no? Si es que está hipovolémico aún el paciente, entonces dar más líquidos. Si es que no está hipovolémico, ya empezar con el agente vasoactivo. Además que el agente vasoactivo necesita que el volumen intravascular esté adecuado para que tenga una mejora siempre. Entonces vemos si la presión arterial ya está adecuada, ¿no?, evaluar el aporte de oxígeno, ¿no?, con hemoglobina, con oxigenoterapia, etc. Y titulamos los líquidos y los agentes vasoactivos. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, que va a mejorar la diuresis, vamos a ver que se va a aclarar el lactato, ¿no?, vamos a ver que la acidosis metabólica empieza a corregirse. Entonces estamos yendo por un buen camino. Entonces, en este caso, ya está con noradrenalina 0,3 microgramos por kilo, ¿no?, la PAM está en 65 y la frecuencia cardíaca está en 110. ¿Qué otras intervenciones podríamos hacer con este paciente? A ver, doctor, ¿qué podríamos hacer con este paciente? Ya se le dio fluidoterapia, ya está con aminas, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer con el caso anterior? Ya se puso fluidoterapia y ya está con aminas. ¿Cómo? Y según el caso que hemos presentado, vimos que era un shock séptico, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Está con aminas, ya está con su mascarita de oxígeno, pero está con aminas, ya está con fluidoterapia, ya mejor. ¿Qué más podemos hacer? Antibiótico terapia, muy bien, dentro de la primera hora, ¿no? Antibiótico terapia, cultivos, idealmente, de primera mano, y ver, ¿no?, mejorar el trabajo respiratorio con ventilación mecánica. Entonces, ¿cómo difiere la administración de líquidos y agentes vasoactivos en otros tipos de shock? Ya lo hemos visto, ¿no? Es diferente en los primeros tipos de shock. Suspendemos la noradrenalina en 24 horas después, la solución salida normal a 150 ml por hora, la presión está ok, la diuresis está en 25 ml por hora, la creatinina está alta, ¿no?, con un 48. Entonces, debemos aumentar la infusión de líquidos para mejorar la diuresis y la función renal. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué intervenciones tenemos que hacer? Bueno, hay que hacerle exámenes
para poder ver si es una insuficiencia renal prerrenal o ya es una insuficiencia renal con una necrosis tubular. Entonces, para eso vemos osmolaridad urinaria, vemos la densidad de orina, vemos la relación con creatinina, vemos el sodio urinario. Todos esos exámenes de laboratorio se los pedimos, ¿no?, para poder determinar, pero clínicamente también nos ayuda a ver si es que hay un déficit. Si tú evalúas que tu paciente tiene déficit de volumen, entonces hay que darle más fluidoterapia. Y si no es así, ves si tiene criterios de diálisis de urgencia, ¿no?, o tiene criterios de diálisis de emergencia, ¿no? Si el paciente está con hipercalemia, si está con acidosis metabólica, entonces va a requerir una diálisis de emergencia. Ya vimos esto, catéter urinario para todos los casos de shock, evaluar los retos de volumen, diuréticos de afta para manejo de líquidos, ¿no?, balance hídrico estricto. Por eso es que un paciente con shock, tú haces el manejo inicial, pero este paciente tiene que pasar a cuidados intensivos y tienes que abrirle su hoja de monitoreo, ¿no? No lo puedes dejar pues en shock trauma, porque no hay hoja de monitoreo. Normalmente en shock trauma no hay hojas de monitoreo, ¿no? Entonces hay que pasar a una unidad de cuidados intensivos. Ajuste de las dosis de medicamentos, fórmulas nutricionales, evitar los fármacos nefrotóxicos y evaluar las terapias de reemplazo renal. ¿Preguntas hasta ahora? Vamos a hacer también un taller de manejo de shock. Sí. Doctor, en este tiempo que está usando el ecógrafo, ¿usted cree que sí es importante el control de PVC para el volumen? Sí, sí. La PVC, ¿no?, que se había desestimado por muchos años, nosotros la usamos en manejo inicial, no sé si se recuerdan hace años, ¿no?, que hacíamos retos de volumen, veíamos que la PVC aumentaba. Entonces, la PVC ya no se utiliza como antes, pero nuevamente ya se ha visto que la presión venosa central nos ayuda, pero no es ya como antes. Antes solo usábamos la presión venosa central. Ahora te ayuda para ver, ¿no?, si tienes una PVC que tengas, por ejemplo, ¿no?, de 6 o de 8, es de 0 a 8. Si tienes una PVC baja, le estás dando fluidoterapia, ¿no?, entonces ves otros signos, ves gasto cardíaco, te ayuda también el diámetro de la vena inferior, la pleuresis, la PVC. Y si la PVC, por ejemplo, lo tenías que se llama en 6, se le dio tratamiento y de repente aparece en 20, ¿qué puede ser? Puede haber un problema pues a nivel obstructivo, puede ser un shock obstructivo, necesita una ecocardia. Entonces te ayuda, pero no es un parámetro fijo estático, es un parámetro dinámico y no es solo la PVC, hay que evaluarlo con otros parámetros más. Entonces, no se olviden que el shock es un deterioro de la oxigenación tisular y de la hipoperfusión. ¿Ya? Hay que mejorar perfusión y oxigenación. Ya sabemos los tipos de shock. Las manifestaciones de shock se generan por oxigenación tisular inadecuada, las respuestas compensatorias y ver la causa específica. Las metas de intervención, ¿no?, son presión arterial, la presión arterial media, ¿no? Por ejemplo, si un paciente hipertenso lo voy a tener con PAS mayor de 65, no, probablemente va a necesitar una PAS mayor, ¿no? Ver el gasto cardíaco adecuado, contenido óptimo de oxígeno, ¿no?, y ver que hay una menor demanda de oxígeno. La terapia inicial para la mayoría de tipos de choque es la reposición de volumen. Los agentes vasoactivos se eligen con base en el efecto hemodinámico deseado y el perfil farmacológico. El predictor más importante de sobrevivencia para shock séptico son el tiempo de administración de antibióticos, primera hora, el control de la fuente de infección, fundamental con el apoyo de los cirujanos, ¿ya? Y se debe excluir las causas reversibles de oliguria y optimizar el volumen intravascular. Muy bien.